Retomamos entonces, espero que hayan visto el video de la obra de Cage. Les puse una versión para orquesta, aunque la partitura original era para piano. Y espero que hayan hecho entonces este pequeño ejercicio. Les digo cómo lo resolví yo, pero siempre se puede discutir, ¿no? En contra de la protección, desde la teoría del trabajo, puede decirse que no hay trabajo en la obra, ¿no? Nadie toca nada, no hay, lo que se escribió es una partitura que no refleja trabajo. Y sin embargo, a favor de la protección se puede decir que hubo un gran trabajo de concepción, todo esto que contábamos de la visita a Harvard, en la Cámara de Silencio, una serie de trabajos reflexivos en cuanto a la eh, característica inaprensible del silencio. Desde la teoría de la personalidad se puede decir que no hay nada personal en el silencio. Incluso el fin de la obra es despersonalizar el silencio mediante el uso del tarot, de cómo se colocan los distintos silencios en la partitura. Pero desde la misma teoría a favor de la protección se puede decir que la personalidad se expresa en la búsqueda, aunque no se materialice en una obra, y que aún las búsquedas al azar son una elección que refleja la personalidad del autor, ¿no? El haber elegido el tarot para colocar los silencios, etc. En términos de la utilidad económica, puede decirse que la partitura no tiene ninguna utilidad práctica y que los conciertos no tienen sentido. Pero también desde la misma teoría, a favor de la protección, puede decirse que la partitura se vende como objeto de curiosidad, es decir, genera una actividad económica, y que, como vieron ustedes, la obra se ejecuta y se venden entradas, los consumidores la valoran, por ende tiene algún valor, volviendo a las teorías del valor, en este caso a la perspectiva utilitarista, ¿no? Neoclásica en algún sentido. Y desde la variedad cultural, en contra de la protección puede decirse que todo silencio puede ser objeto de plagio, de litigio, perdón, bajo la acusación de plagio, si se le otorga derechos de propiedad intelectual, y que por ende limita la diversidad cultural, ¿no? Que cualquiera que haga 4 minutos 33 de silencio pueda ser acusado de estar infringiendo el derecho de autor de esta obra. Pero desde la misma teoría a favor de la protección se puede decir que hay que proteger, hay que dar lugar a la actividad sostenida independientemente por parte de los creadores más diversos, que hay que sostener a los autores en sus expresiones más polémicas o curiosas, porque esto contribuye con la existencia de un orden democrático. Entonces, como pueden ver aquí, las 4 teorías pueden utilizarse a favor o en contra, y eso es lo que ocurre en muchos casos, ¿no? No solo en este. No se trata de que cada teoría diga a favor o en contra de la protección, sino que a través del lente que ofrece cada teoría pueden concebirse distintos argumentos, ya sea a favor o en contra de la protección en una situación determinada. Vale la pena aclarar que este es un razonamiento bastante simplificado, que aquí se están combinando en realidad distintas obras, una es la partitura, otra cosa es la ejecución en vivo, hay, digamos, o la filmación de esa ejecución, hay distintos elementos que complejizan un poco el panorama, pero me parece interesante, creo que lo dije al comienzo de este curso, el ejercitarnos en la argumentación a favor de algo y en contra de ese mismo algo para poder tener posiciones más sólidas. Pasamos ahora a la parte de críticas a la propiedad intelectual. Y en primer lugar tenemos críticas que podríamos llamar internas, es decir, las críticas que hacen cada una de las teorías a las otras. Aquí tenemos un cuadro donde en horizontal y en vertical tenemos a las mismas teorías y combinando los casilleros vamos a encontrar o podemos pensar qué le dice cada teoría a las otras, ¿no? ¿Qué le objeta cada teoría a las otras que justifican la propiedad intelectual?
Si les interesa, si alguno es entusiasta de esto, pueden tratar de imaginar qué va en cada uno de estos casilleros, frenando este video, y si no, continúo yo y les muestro las respuestas. ¿Qué le dicen las teorías de los derechos individuales, particularmente la del trabajo, a la teoría de la personalidad? Estamos siguiendo las columnas de las teorías de los derechos individuales. ¿Qué dice la del trabajo? Le dice a la de la personalidad: ¿qué pasa con la propiedad intelectual donde no hay personalidad, donde no hay individuo? Por ejemplo, cuando lo produce una empresa, hay trabajo, pero no necesariamente hay personalidad. ¿Qué le dice la teoría de la personalidad a la del trabajo? Y le dice, bueno, ¿y qué pasa con las situaciones en las que hay propiedad intelectual pero no hay trabajo? Hubo una inspiración repentina y se creó una obra de autoría, ¿no? En esos casos hay propiedad intelectual, pero es difícil justificarla por el argumento del trabajo. ¿Y qué le dicen las teorías de los derechos individuales, a las dos teorías del bienestar social? Por un lado, señalan que el derecho de propiedad es inalienable, que no depende de circunstancias sociales variables, sino que tiene que estar presente siempre. Y por otro lado se preguntan, ¿qué pasa con la existencia de situaciones prácticas en las que hay propiedad intelectual sin incremento del bienestar social? ¿No? No siempre se puede medir, dicen los defensores de los derechos individuales, el bienestar social, y sin embargo las leyes contemplan la existencia de propiedad intelectual en esos casos. A la inversa, vamos con las teorías del bienestar social. ¿Qué les dicen las teorías del bienestar social a las teorías de los derechos individuales? Bueno, por un lado, consideran que no hay un derecho natural a la propiedad intelectual ni a nada, digamos, este es un debate de una concepción más profunda respecto del derecho y la sociedad. Y en segundo lugar les preguntan, pero si el derecho a la propiedad intelectual es inalienable, etc., ¿por qué es que hay limitaciones temporales de todos los derechos de propiedad intelectual, o de casi todos los derechos de propiedad intelectual, en todas las legislaciones del mundo? ¿No? La idea de que los derechos de propiedad intelectual tengan un límite acotado en el tiempo, que las patentes duren 20 años, que los derechos de autor duren 70 después de la muerte del autor, aunque se han extendido mucho, refiere a que es algo que concede la sociedad en un momento determinado, no a un derecho infinito. Las teorías de la utilidad económica les dicen a las de la variedad cultural que la utilidad económica es el mejor instrumento, porque es difícil medir la variedad cultural, operacionalizar, digamos, qué tanto circulan las ideas en una sociedad y si una norma favorece o limita esto. Por su parte, las de la variedad cultural le critican a las de la utilidad económica que hay fines que son extraeconómicos, que lo económico no agota las finalidades del bienestar social, y que la utilidad económica puede aumentar restringiendo la circulación de ideas en algunas situaciones. Puede ser que algunos pocos paguen muchísimo, pero que eso implique limitar el acceso a las ideas por parte del grueso de la sociedad. Y que tampoco es tan fácil medir el bienestar social en función de la economía, ¿no? De la medida dineraria. Bueno, hechas estas críticas internas, estos enfrentamientos de teoría, podemos pasar a lo que llamamos críticas externas, digamos, a sistematizar 5 argumentos en contra de toda forma de propiedad intelectual. Creo que tienen un texto que escribí hace bastante sobre esto. Hay que decir que está mucho menos consolidado esto que les voy a contar ahora que las 4 teorías a favor de la propiedad intelectual, ¿no? Lo de las 4 teorías que justifican la propiedad intelectual está muy extendido, hay una amplia literatura que las sistematiza, no se debate demasiado. Sin embargo, esta cuestión de sistematizar las críticas, de formalizar 5 argumentos críticos desde distintas perspectivas políticas, está menos difundido, ¿no? Entonces, con ese matiz de relativa cautela, vamos a lo siguiente. El primero de los 5 argumentos críticos de toda forma de propiedad intelectual
podríamos llamarlo liberal 1. Y se basa en diferenciar al conocimiento de los bienes, ahí puse materiales, pero digamos de los bienes físicos, de los bienes distintos a los intensivos en conocimiento. A diferencia de los bienes custodiados por la propiedad privada física, el conocimiento no se desgasta con su uso y puede expandirse con bajos costos marginales. Algo de esto vimos en las primeras clases, ¿no? Por ende, limitar la difusión del conocimiento se trata de un acto contrario a la naturaleza. El conocimiento debe circular tan libremente como sea posible, y si el conocimiento debe circular de manera tan libre como sea posible, restringirlo mediante la propiedad es un acto contrario a esa esencia, ¿no? La propiedad intelectual entonces es contraria a la esencia del conocimiento, dice este argumento liberal. Quien desarrolló, no sé si es llamar desarrolló, quien propuso este tipo de razonamiento por primera vez, o al menos así lo entiendo yo, es Thomas Jefferson, en una carta muy bonita a Isaac McPherson de 1813, donde dice algo así como: sería curioso que una idea, el fermento fugitivo de un cerebro individual, pudiera, por derecho natural, ser reclamado como propiedad exclusiva y estable. Si la naturaleza hizo alguna cosa menos susceptible que todas las demás de propiedad exclusiva, esa cosa es la acción de pensamiento que llamamos idea. Y dice, refiriéndose a las ideas, la otra parte en amarillo, su carácter peculiar es que nadie posee menos porque otro posea la totalidad de esa idea, ¿no? Las invenciones, por lo tanto, no pueden, por naturaleza, ser sujeto de propiedad. Entonces, en este sentido, es que Jefferson propone este argumento, siendo un liberal, digamos, de que hay una asimetría entre los bienes intensivos en materia de energía y los bienes intensivos en conocimientos. Ese es el primer argumento. El segundo argumento liberal, el segundo de nuestra lista, pero a su vez el argumento liberal 2, refiere a otro aspecto que les molesta a los liberales de la propiedad intelectual, que es su carácter monopólico. La propiedad intelectual crea un monopolio. Los monopolios generan ineficiencias en la economía, dicen los liberales, que quieren la competencia perfecta. Las instituciones de mercado pueden lidiar con las externalidades del conocimiento eficientemente sin propiedad intelectual, dicen estos autores, a los que podemos llamar, o al argumento mejor le llamamos liberal 2. Por ejemplo, bueno, aquí hay una versión más extensa, digamos. Lo que dicen Baldwin y Levine es que la propiedad intelectual combina, por un lado, el derecho a la primera, a vender ideas, digamos, y que eso está perfecto, y el otro es el derecho a controlar lo que ocurre con los bienes en los que están esas ideas después de la primera venta. Estos autores están a favor del primero, de que las ideas se vendan, que haya un mercado, pero no al control ulterior, ¿no? Y el problema del monopolio es que genera una serie de costos importantes. Por lo pronto, los costos administrativos, el costo de tener un sistema de patentes y de litigios, hay mucha ineficiencia en relación a eso. Y por otro lado, consideran estos autores que las invenciones se hubieran producido, o las obras creativas, obras de autoría, se hubieran ocurrido aún sin existir los incentivos económicos. Perdón, sin existir los incentivos del monopolio. Hay ya suficientes incentivos económicos sin necesidad de tener el monopolio. Entonces, los monopolios generan ineficiencia. No conviene para una economía de mercado tener el monopolio de la propiedad intelectual, porque puede funcionar bien sin necesidad de ese mecanismo de la propiedad intelectual. El tercer argumento es el libertario, en el sentido de liberal extremo. Y lo que dicen estos autores es que la propiedad intelectual en realidad no es propiedad, que refiere a un conjunto de instituciones jurídicas que impiden, esta es la palabra clave, el pleno ejercicio de los derechos de propiedad privada.
señalan que la propiedad intelectual se opone a la propiedad privada física y que por eso hay que abolirla. Es la violación de la regla de lo que se conoce como primera ocupación, digamos, que si uno tiene una propiedad, les voy a contar yo una forma más simple que esto, que es un poco técnico de la primera ocupación, que si uno tiene una propiedad, por ejemplo, compran ustedes una videocasetera, es el ejemplo del auto, ya no se usa más, ¿no? Pero compran algún mecanismo para grabar un audio, un mecanismo para grabar de manera audiovisual, digamos, un concierto, pongamos ese ejemplo que es más o menos actual, en realidad tampoco tanto porque ahora estamos con coronavirus, pero situémonos en la situación en la que iban ustedes a un concierto y tienen un celular que ustedes compraron legalmente y el celular tiene legalmente una cámara que permite filmar y capturar sonidos y ustedes filman un concierto por el que pagaron legalmente una entrada, pero les dicen que no pueden hacer eso porque están violando la propiedad intelectual de alguna otra persona, ¿no? O adquirieron un libro y ustedes lo copian, como sea. Lo que dicen estos autores es que están violando los derechos que ustedes tienen con la propiedad privada física, porque los derechos de propiedad privada física son infinitos, son absolutos, son abarcan, digamos, a todo aquello que ustedes quieran hacer con esa propiedad para estos autores. Lejos de querer limitar la propiedad privada física, estos autores consideran que hay que expandirla al máximo y que la propiedad intelectual limita eso que ustedes podrían hacer con la propiedad física que legalmente adquirieron. Este es el argumento libertario. El cuarto argumento es el keynesiano, llamémosle, vinculado a la intervención estatal y el sistema de recompensas contra la propiedad intelectual. Me faltó ahí. Las fallas de mercado deben compensarse con intervenciones estatales, ¿no? Los bienes públicos, como el conocimiento, llevan a fallas de mercado porque, como son no rivales, pueden circular de manera amplia. Esto hace que haya dificultades de quienes invierten en ellos para apropiarse de las externalidades que generan, de la utilidad que puede obtenerse del conocimiento. Entonces, hace falta algún mecanismo porque la propiedad intelectual no resuelve bien esto, no resuelve estos límites. Lo que debe hacerse es que el Estado pague por esos conocimientos y que sean luego de acceso libre, que sean bienes públicos. Los conocimientos valiosos para una sociedad deben ser provistos por el Estado, que debe financiar a sus productores mediante premios o subsidios y ponerlos en el dominio público, ¿no? Este es el argumento keynesiano. El Estado subsidiando la creación de conocimientos y luego poniéndolos a disposición de toda la sociedad. Una de las formas en las que se propone esto es reemplazando las patentes por regímenes de premios. El Estado dice, bueno, necesitamos una droga, una vacuna, un medicamento con tales características, quien lo obtenga primero se lleva un premio en dinero, ¿no? Y luego esa vacuna se pone a disposición de todos quienes quieran fabricarla. Esa es la propuesta de autores como Schabel y Purcell en ese texto, pero hay todo un movimiento de premios para, sobre todo en la industria farmacéutica, ¿no? El quinto y último argumento es la crítica a la propiedad intelectual como parte de la crítica a toda forma de propiedad, un argumento que podríamos llamar marxista, que dice algo así como: el capitalismo se basa en la apropiación privada del trabajo colectivo, la propiedad intelectual ejecuta este principio respecto del conocimiento mediante la privatización del resultado del general intellect, de la producción social de conocimientos. El conocimiento se genera colectivamente, pero se lo apropian algunos mediante la propiedad intelectual, y eso es lo que ocurre también con la propiedad privada física. Entonces hay que eliminar la propiedad intelectual del mismo modo que hay que eliminar toda forma de propiedad. Este argumento
aparece de manera muy clara, por ejemplo, los autores del capitalismo cognitivo, en Rulani, Boutin, Bercellone. Pero lo que me interesaba mostrarles como curiosidad histórica es que este argumento no lo formuló Marx en modo alguno. A Marx no le interesó para nada los temas de patentes y propiedad intelectual. Y sin embargo, en su época sí lo formuló el liberal semanario The Economist. En 1850 escribió esto que ven acá. Antes de que puedan los inventores establecer el derecho de propiedad sobre sus inventos, deben abandonar todo el conocimiento y ayuda que han obtenido del conocimiento de inventos de otros. Esto es imposible y esa imposibilidad demuestra que sus mentes e inventos son de hecho parte de la gran mentalidad total de la sociedad. Fíjense qué argumento tan marxiano, en el sentido de decir, se produce colectivamente el conocimiento y los inventores no pueden, no es justo que lo patenten porque esto surge de lo que ha hecho toda la sociedad. Para poder patentar algo que han añadido ellos, deben primero abandonar todo el conocimiento que recibieron de manera gratuita de la sociedad, y como eso no es posible, no puede haber un sistema de patentes. Por cierto, en esa época, The Economist estaba por la abolición del sistema de patentes, no así del derecho de autor, pero lo hacía más bien desde una de las perspectivas liberales que vimos antes, en contra de los monopolios. Pero en este párrafo aparece claramente el argumento marxiano, ¿no? Entonces es una curiosidad que ese argumento, en la época en la que Marx estaba vivo, fue elaborado por otros autores que estaban en las antípodas ideológicas que el mismo Marx. Esto es todo entonces. Hemos visto las justificaciones de la propiedad intelectual, hemos visto algunos ejercicios, algunos ejemplos prácticos, y hemos visto las críticas a la existencia de propiedad intelectual. Muchas gracias.